Bien, vamos a continuar viendo nuestro repaso de SQL. Nos hemos quedado en la parte de las funciones agregadas, ¿no ve? Estas funciones agregadas vienen por defecto en el estándar, ¿ya? Permiten realizar operaciones, varias de ellas sobre columnas que son del tipo numérico, tratando de hacer una especie de resumen de esos valores que tenemos en determinadas columnas, ¿ya? Tenemos acá las funciones agregadas que, pues si tenemos una columna con un valor numérico, pues de todas las filas que queramos podemos sacar su promedio con el ABG. El max es el valor mayor, el mínimo es el valor menor, la suma es para hacer una sumarización, ¿de acuerdo? El ABG y el sum sí o sí sobre valores numéricos, ¿está claro? ¿Ya? No puedo sumar cadenas, no puedo sumar fechas, ¿entiende? ¿Ya? El promedio también. Ahora, el max me puede dar el valor máximo de algo numérico y el mínimo, pues lo contrario. Pero el max, si es una cadena, me puede dar si fuese, digamos, por orden alfabético, la Z, ¿se ubican? Y el mínimo me da el A, ¿se entiende? En fechas también, ¿ya? El max me da la fecha más reciente y el mínimo me da la fecha más antigua. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pueden aplicarse también en otros tipos de datos. Y el conteo, simplemente, no importa, podemos aplicarlo sobre cualquier columna, les explico un poquito la diferencia que hay, pero siempre nos va a devolver un valor numérico, o sea, va a contar la cantidad de registros que coincidan con lo que queramos contar, ¿listo? Y incluso si no cuenta nada, nos va a devolver el valor de 0, o sea, siempre nos devuelve un valor, ¿está claro? Aunque 0. Y los otros no necesariamente nos pueden devolver un valor. A veces cuando quiero sumar algo y no hay una condición para sumar, o sea, nada cumple esa condición, entonces puede devolverme esta suma un valor nulo. ¿Está claro? Entonces, lo propio el max, el min y el ABG. Pero el conteo siempre me va a devolver un valor, aunque sea. ¿Listo? ¿Cómo se utilizan? Pues se pueden utilizar en el select. Se coloca el nombre de la función y el nombre de la columna sobre la cual vamos a aplicar esta función agregada y obviamente from, el nombre de la tabla. ¿Listo? Vamos a probar acá. Aquí hay datitos para probar estas funciones agregadas, ¿no es cierto? Entonces voy a probar aquí, tenemos la tabla factura. Aquí están sus atributos. Y miren acá, tengo varias facturas. Aquí está el total, en el total está pues el dinero que tengo, que estoy recaudando, ¿sí o no? ¿Cuánto dinero he recaudado hasta ahorita en todas las facturas? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues simplemente hago un sum del total. ¿Se dan cuenta? Aquí le voy a llamar as, un alias, siempre los alias, porque si no va a salir feo, así es un total, ¿no ve? Total recaudado en bolivianos. Y veremos cuánto dinero se ha facturado. O sea que hay datos de 2 años y medio, ¿no ve? Veremos cuánto dinero se ha recaudado acá. Son 3.253.360 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, poco, ¿no? Para una institución así grande que era esta, bueno. Entonces, pero puedo seguir jugando, ¿no? O sea, aquí entra todo el SQL que ustedes quieran. Aquí tenemos datos de 3 años, ¿no ves? 2009, 2010 y 2011, les dije, ¿no? ¿Cuánto dinero han recaudado en la gestión 2010, por ejemplo? ¿Cómo hago? Where, year, lo mismo, ¿no? Year de la fecha sea igual a 2010, perdón, acá 2010. Con esto puedo saber pues cuánto dinero he recaudado en el 2010, porque es todito, ¿no ves? ¿Sí? Pero acá se va a ocurrir, el 2010 ha sido 1.534.448 bolivianos, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto dinero he recaudado el primer trimestre del 2011? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto dinero he recaudado el primer trimestre del 2011? Sería año 2011 and month de la fecha menor o igual a 3, ¿no es cierto? Con eso tengo cuánto dinero estoy recaudando en el primer trimestre de la gestión 2011. Y en ese primer trimestre había recaudado 263.938 bolivianos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende?
¿sí? Y puedo sacar lo que yo quiera, ¿se entiende? Solo haciendo un zoom. O sea, pueden sacar la cantidad de reportes que ustedes así deseen. Probemos las otras funciones agregadas, ¿listo? Bien. Después lo quería pausar. ¿Cómo Dime. puedo extraer ese resultado como una variable entera, digamos? Tranquilamente, desde C Sharp lo obtienes, Sí, pero hay algún programa en especial. Ese es lo que trataba de dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando. en C Sharp. Claro, en C Sharp los de la saben, ¿no ve? En realidad esas eran sus preguntas de examen. ¿Les han pasado su banco de preguntas? Ya sabes, léanlos, ¿eh? Se puede tratar como un valor entero. Obviamente esto puedes capturarlo desde cualquier aplicación, sea en C Sharp, sea en PHP, en Java, lo que sea, pueden capturar estos datos y después utilizarlo como variables. Ahorita estamos haciendo cosas básicas, van a ver, ahorita vamos a hacer cosas más interesantes. Pueden generar datos para hacer charts, lo que quieran. O sea, la idea es sacar los datos, después lo capturas en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y de ahí haces con esto lo que quieras, maravillas, ¿no? ¿Ya? La clave está básicamente en escribir la consulta, ¿ya? A ver, continuamos. Utilizamos las otras. A ver, algo básico acá. Tenemos acá una tabla servicio y los servicios tienen un costo. Veremos cuál es el mayor costo. ¿Se entiende? Entonces acá voy a hacer un select from servicio y voy a hacer max del costo. As costo mayor le voy a llamar. Ese costo es en boliviano. Siempre coloquen la moneda. ¿Ya? Wow, hay uno que cuesta 6.391 bolivianos, ¿no? Carito, ¿no? Lo mismo, ¿cuál es el costo menor que estoy cobrando? Esto le cambio por costo menor, acá le vamos a colocar. Es un peso, ¿no? Hay que ver cuál es, está bien. Reposición de formulario creo que es, ¿ya? Cobran reposición de formulario más. Lo que te imprimen la factura te cobran, en otras palabras. ¿No? En otros lugares en la alcaldía su reposición de formulario es 7 bolivianos, ¿sabían? Si van a lo de las infracciones por lo que les engrampan, ¿no? Por no pagar los centajes, ¿no? De los autos, si les engrampan, la multa es 25 por la primera hora, pero es 7 bolivianos la reposición de formulario, 7, 7. Por imprimírtelo, cobran 7. Bien, continuamos. Miren, ahí está, max, min, etc. Veamos una cosita. Sacaremos en promedio cuánto es el costo de nuestras facturas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, el total, bueno, hemos sacado totales, pero ahora, bueno, sacaremos algo mejor. El promedio de nuestros productos o de nuestros servicios, ¿entiende? Entonces, miren esto. Si bien tengo servicios de 6.000 bolivianos y de un peso, ¿cuál será el promedio? Obviamente hay una diferencia bastante grande, ¿no? Pero ¿cuál será la media? El promedio. Lo voy a llamar acá promedio del costo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto será en promedio? Es 99,88 bolivianos, ¿se entiende? ¿Sí? Ese es mi promedio de los costos de los servicios, ¿no? Entonces, o sea, tenemos ahí algunos datos que están bastante disparados, ¿no? O sea, el 6.000, el 1, ¿no? O sea, están disparaditos, ¿no? De la media, ¿sí o no? ¿No? Bien, entonces, miren, ahí están las funciones agregadas, ¿ya? A ver, veamos otra cosita ahora. Lo pueden utilizar, les digo, si saben cómo utilizarlo, dónde utilizarlo, le pueden generar valor a esto. Son consultas bien sencillas, pero le pueden generar a ustedes el valor necesario. ¿Listo? ¿Ya? Si solo lo utilizan Zoom, ID, digamos, no tiene sentido, ¿no? ¿Se entiende? Pero si empiezan a sacar estos reportes, cuánto dinero es recaudado, el primer trimestre de la gestión 2011, ¿se dan cuenta? Entonces ya le pueden generar valor y reitero, las consultas hasta acá no son muy complejas. ¿Listo? Trabajaremos con el conteo, ¿ya? Quiero revisar algo acá. Vamos a hacer algo acá, a ver,
quiero ver qué datos hay en la tabla grupo. Ay, perdón, se fue aquí el from, que lo había escrito, ahora sí. Ya. Miren, ¿cuántos grupos hay? Ahorita digo, hay 7, ¿no ve? No es la forma, ¿ya? Porque cuando tengo millones de registros, bueno, acá creo que no tengo ninguna con millones, pero voy a hacer, detalle de factura debe ser grande. Normalmente las tablitas que son muchos a muchos son las que almacenan más datos, ¿ya? ¿Cuántos detalles de factura tengo? Tengo casi 90.000 registros, ¿listo? ¿Ya? Si quiero saber la cantidad de registros que hay, pues no es correcto hacer un select asterisco y después sacar este dato y luego ver este valor, ¿ya? Porque si esto lo transferiríamos a un software, sin motivo, pues haría correr esta consulta, en la RAM cargaría 90.000 registros, lo envío por paquetes a través de la red, el host, digamos que es un dispositivo móvil, lo empieza a recibir, descarga todo eso, al final para ver solo este numerito. ¿Sabe? No tiene sentido. Entonces el conteo nos evita esa situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces podemos sacar cosas bastante interesantes también si sabemos usarlo, ¿ya? Pero primero voy a mostrarles cuál es la diferencia de hacer el conteo. Ahorita voy a contar los grupos, ¿ya? Son 7, ya saben, el conteo me tiene que salir 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haría el conteo? Hago un select de la tabla grupo, ¿ya? Y aquí colocamos el count. Ahora acá, ¿ya? En el conteo, tengo dos opciones. La primera es colocar un asterisco y la otra opción es colocar el nombre de una columna. Hay una diferencia entre los dos. Si coloco un asterisco, va a contar todas las filas que hay sin importar los valores que tengan esas filas. Va a contar directamente todas las filas sin importar su valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, miren, aquí me va a devolver 7. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Cuenta todas las filas sin importar los valores que tengan las filas. Ahora, si aquí le coloco el nombre de una columna, va a contar los valores, va a contar esas filas cuyos valores de esa columna no sean nulos. Si es nulo, va a omitir en el conteo. O sea, por ejemplo, ahorita, si cuento el ID, me va a seguir saliendo 7, porque va a contar esto, 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 y ninguno de esos valores es nulo, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces me va a dar 7, fíjense. Hasta ahí todo bien, parece que es lo mismo. Colocar el nombre de una columna pareciera que es lo mismo, pero reitero, no lo es. Si aquí coloco, por ejemplo, fecha de actualización, fíjense, ¿qué valores son estos? Va a ir este, es nulo, no lo va a contar, 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 no lo va a contar. O sea, ¿su valor cuánto va a ser? 0. Ahí está, miren, sale 0. O sea, tengan mucho cuidado cuando coloquen el nombre de una columna en el conteo. O sea, si el valor de esa columna es nulo, pues entonces puede darse ese caso, entonces no lo va a contar. ¿Listo? Y el asterisco pues, cuenta cada fila sin importar lo que tenga. Si toda la fila es nula, igual lo va a contar. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia de hacer el conteo. A ver, tengo facturas acá que están anuladas. ¿Ya? Su estado es igual a B, les mencionaba. ¿Ya? ¿Cuántas facturas se han anulado? Voy a hacer un conteo. Voy a contar asterisco nomás. O puedo contar también el ID de la factura porque sé que el ID de una tabla nunca admite valores nulos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Condición, el estado de la factura. Las anuladas aquí se están guardando con una A. ¿Listo? $225 facturas anuladas, ¿no? Y miren cuántas facturas tenemos en total. Voy a hacer correr solo estito, ¿ya? Voy a copiar acá mejor. Son 225. ¿De cuántas? A ver.
de 26.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Normalmente la anulación de facturas es en un 1%, así, siempre ocurre que lo anulan. ¿Listo? Y más o menos estamos aquí dentro de esa media. ¿Se ubica? ¿Ya? No, si fuese más grande la cantidad de facturas anuladas, ya es algo sujeto a observación. ¿Ya? Porque no es anular por anular nomás. ¿Ya? Las anulaciones, les digo, se dan no más del 1%. A veces ocurre. ¿Se dan cuenta? Ya estamos aquí nomás bien, les digo, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, ahí está el conteo. ¿Ya? Continuamos. Vamos a ahora hacer lo siguiente. Solamente vamos a trabajar en esta tabla detalle factura. ¿Ya? Van a suponer que esta tabla detalle factura es la única que existe en la base de datos. Voy a seleccionar ahorita todos sus datos para verlos y luego los voy a ordenar y les voy a indicar más o menos lo que quiero que salga, ¿ya? Ya sé. Lo voy a hacer así. Ahí está, ¿ya? Supongan que esta es la única tabla que tenemos en la base de datos, ¿ya? Y en esta tabla se están registrando, pues, el detalle de la factura. Por ejemplo, de la factura 1, ¿ya? La factura 1 se ha vendido 2 ítems, o sea, 2 servicios, ¿ubican? ¿Se entiende? La cantidad de este servicio es 1, pues la cantidad de este servicio es otro 1. Esta ecografía vale 60 bolivianos y justo, miren el precio de un pesito, ¿no ves? Reposición de formulario. Un boliviano. Y el importe es el producto de la cantidad por el precio unitario. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, la factura 1 es todo esto. ¿Se entiende? ¿Cuál sería el total general de la factura 1? 61. ¿A ver? La factura 2, pues coincide igual 61 bolivianos, ¿no ves? ¿Sí o no? Pero fíjense, la factura 3, aquí es 121 bolivianos, y eso es porque aquí tengo cantidad 2 ecografías, ¿no es cierto? Entonces 2 por 60, 120, pues 120 más 1, 121. ¿De acuerdo? No sé si hay otra que varíe el precio. Acá, por ejemplo, esta 6 ya es 91 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Y empieza a variar. Miren, en la factura 10 tengo 4 ítems, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hacen un total, a ver acá, de 161 bolivianos, si estoy bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, suponiendo que es lo único que tenemos, nos piden a nosotros que saquemos el ID de la factura y su total recaudado. O sea, ¿qué debería salirme? Por ejemplo, debería salirme en un resultado la factura 1 y el valor de 61, sumando estos dos ítems, sumando los importes, ¿entiende? ¿Ya? La factura 2 también debería salirme 61 bolivianos, porque suma igual. La factura 3 creo que ya varía. La factura 3 debería salirme 121 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sumando esto y esto. Y así sucesivamente, por ejemplo, la factura 10 debería salirme, ¿cuánto dijimos? 161 bolivianos, ¿no es cierto? Así es lo que quiero que me salga, ese es el resultado. ¿Claro? ¿Ya? O sea, solo tengo esta tabla, no tengo nada más. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre hacer? O sea, con lo que me pide y como ya sé funciones agregadas y solo tengo la tabla de detalle factura, pues lo primero que se me va a ocurrir hacer es, pues, de detalle factura, seleccionar primero el ID de la factura, ¿sí o no? ¿Lo ve? As ID le voy a llamar, coma, luego tendría que sumar el importe, ¿sí o no? Tengo que sumarlo, voy a aplicar el sum, ¿ya? Aquí voy a sumar el importe y aquí voy a colocar as total en bolivianos. Y me pide, digamos, que lo ordene por el ID de la factura, y hasta ahí, pues, voy a hacer esto, ¿ya? Voy a pensar que va a correr. No va a correr. ¿Ya? Me va a dar error. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué me da el error? Miren, lo que estoy queriendo hacer es lo siguiente. Voy a volver a desplegar estos datos. Voy a abrir acá un Excel. ¿Ya? Y aquí voy a copiar unos datos, ¿ya? Hasta el 10 lo voy a copiar.
Hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo voy a borrar esto que no me interesa. Solamente estoy viendo estas dos columnas, ¿ya? Estas dos nomás las voy a colocar. Ahí tengo el ID y esto está en una tabla, ¿no? Entonces, aquí tengo el ID y aquí tengo el importe, lo que estoy sumando, lo que estoy capturando. ¿Por qué me sale el error? Al hacer ese zoom, o sea, estoy capturando el ID. Voy a copiar esto acá. Cuando captura el ID, pues hay dos unos, me va a seguir saliendo como dos unos, ¿se dan cuenta? Pero esto lo estoy queriendo sumarizar. Cuando lo quiero sumarizar, si se han fijado, la suma da un resultado general, ¿no es cierto? Entonces, si quiero sumar por IDs, de estos dos, me lo va a querer volver una especie de una sola casilla. O sea, me lo va a colocar el valor de 61, ¿se dan cuenta? Estas dos también va a querer hacer lo mismo. Esto también. Aquí es 61 también. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya voy a llegar hasta acá, que me interesa, que es el 10. Y esta también va a ser así. Aquí era 161, ¿no? Voy a eliminar estas para que no se vean ahí. Ya, suponiendo que solamente hay esos datos, ¿ya? Esto es lo que estoy queriendo hacer. Cuando hago el zoom, pues estoy seleccionando por una parte estos IDs, así que son 2 para la factura 1, 2 para la factura 2 y 4 para la factura 10, ¿se dan cuenta? Y aparte, pues estoy queriendo en un zoom comprimir todos esos importes en un solo valor, o sea, todo esto comprimirlo en un solo valor, ¿se dan cuenta? Por eso me está dando el error, porque esto ya no es una tabla. En el modelo relacional, una tabla tiene columnas y tiene tuplas. No hay columnas o celdas combinadas como en Excel, ¿se dan cuenta? No hay tal. ¿Se entiende eso? O sea, son tablas, fila y columna, directo, así como esto. No como esto, o sea, no es Excel, ¿se entiende? Por eso me está dando el error, ¿ya? Ahora, esto no implica que nosotros no podamos hacer esta consulta, sí la podemos hacer, pero no tenemos que tener en cuenta que tenemos una función agregada que está comprimiendo los datos, ¿no es cierto?, en una sola celda, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es también comprimir estos datos, o sea, en vez de que me aparezcan estos dos unos, pues que me aparezca un solo uno. En vez de que me aparezca dos dos, que me aparezcan pues un solo dos. Aquí lo propio. Aquí lo propio y aquí también, en vez de que me aparezcan 4, 10, pues puedo hacer que me aparezca solo uno. Y miren, esto ya es una tabla, ¿sí o no? Filas y columnas, no hay celdas combinadas ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, para hacer esto, se utiliza el group by, ¿ya? Cuando he hecho correr esto, me salió un error y me decía, tienes un error, pues léelo, tienes que utilizar el group by. ¿Cuándo utilizamos el group by? Cuando en el select tenemos una función agregada, cualquiera que sea, ¿ya? Aquí puedo tener más de una función agregada. Y aparte de la función agregada, tengo una columna más que estoy listando que no está contenida dentro de una función agregada. Entonces, ahí nos vemos obligados a utilizar el group by. ¿Listo? ¿Dónde se coloca el group by? Después del from, perdón. Group by. ¿Qué se coloca aquí? Se coloca la columna o las columnas que no forman parte de la función agregada. O sea, sería acá la única columna que no está dentro de una función agregada, en este caso es el ID de la factura. Aquí no pueden colocar la posición, no pueden colocar group by 1, no funciona. ¿Listo? ¿Ya? Entonces miren, con esto, ahora sí el group by se va a encargar de hacer este trabajo. ¿Ya? Y pues va a funcionar ahora, miren la consulta. ¿Ya? Lo del group by, por si acaso, lo tienen acá. Después de las funciones agregadas, aquí está el group by. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a detener el video acá para que no sea muy largo y lo podamos subir, ¿ya? Luego en el siguiente continuamos.